Muy buenos días, hermanos. Es una bendición y un privilegio el poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo este mensaje que es parte de la serie de predicaciones que ha venido desarrollando nuestro hermano pastor Ricardo Enríquez desde principios de este año y que tiene que ver con los nuevos desafíos, con los nuevos comienzos y que se ha desarrollado en el libro de Josué. Hoy les voy a pedir que me acompañen a leer en el capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a leer los versos del 13 al 15. Antes, quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro y que oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la salvación que tú has provisto para nosotros por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque también nos has llenado con tu Santo Espíritu. Y pedimos su auxilio ahora, Señor, para que tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine, el que abra nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ser edificados por tu palabra, Señor, podamos ponerla por obra para honra y gloria tuya. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces si me pueden acompañar, vamos a leer capítulo 5 de Josué, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un pasaje bien conocido, hermanos. Antes de entrar a verlo, vamos a ponernos un poco en contexto de qué es lo que está sucediendo, en qué momento está Josué, en qué momento se encuentra el pueblo de Israel. Va a ser breve porque nuestro hermano pastor ha estado predicando de esto en las últimas semanas, así que creo que pues tenemos fresco esa secuencia que se ha venido desarrollando, pero nos vamos a poner un poco en contexto para saber qué es lo que está sucediendo, aconteciendo en este momento especial en la vida del pueblo de Israel y de Josué. Como ustedes recordarán, el pueblo de Israel ha vagado o ha peregrinado por el desierto durante 40 años después de haber salido de Egipto. El Señor les sacó de Egipto con mano fuerte, dice, recuerdan ustedes, manifestándose con las plagas. Luego el Señor hace perecer al ejército de Faraón. El Señor abre el mar para que su pueblo pase en seco, haciendo un prodigio, un portento. Y después el Señor guía a su pueblo a través del desierto, manifestándose en medio de ellos como una columna de fuego y como una nube en el día. Dice que los va guiando a través del desierto. Es decir, la presencia de Dios está manifestándose entre ellos de diferente manera, pero siempre es la misma presencia todo el tiempo. Todo el tiempo está constantemente en medio de ellos. Se manifiesta también en la forma de la roca de la que brota agua en medio del desierto. Recuerdan ustedes, el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice que los que bebieron de la roca, nuestros padres bebieron de la roca, dice en el desierto, y la roca era Cristo. Es decir, el Señor es el que está manifestándose aquí en este tiempo en medio del pueblo de Israel. Recuerdan ustedes también, el Señor hizo descender el maná del cielo para el pueblo, los alimentó de manera sobrenatural, y dice que el calzado ni el vestido se les gastó durante estos 40 años. Es decir, hay una evidencia suficiente, basta, para que el pueblo de Israel compruebe que Dios está en medio de ellos todo el tiempo. Sin embargo, yo les puse ahí en el boletín, pueden encontrar ustedes un pasaje referente a esto. Hay muchos, pero puse este de Nehemías porque en el pasaje de Nehemías de alguna manera le están recriminando al pueblo de Israel, ¿verdad? Están diciendo todo lo que Dios ha hecho, enumera todos estos milagros, y el pueblo de Israel era rebelde y era duro de cerviz, incrédulo.
Cada vez que venía un nuevo desafío, una nueva circunstancia, acababa de pasar algo, el Señor los salvaba, el Señor intervenía con su mano poderosa, y cuando otra vez se enfrentaban a algo nuevo, empezaban otra vez a murmurar. Como que se les olvidaba lo que Dios acababa de hacer y empezaban nuevamente la murmuración. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? Para que muramos aquí por el ejército de Faraón. Pasan el mar y después, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para que muramos aquí de hambre. Les da el maná. ¿Para qué nos sacó Dios? Para que muramos aquí de sed. Les da el agua. O sea, todo el tiempo está el pueblo de Israel murmurando y con esa incredulidad. No vamos a ser tan severos porque todos los humanos somos iguales, desafortunadamente, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver eso más adelante. La cuestión es de que el pueblo de Israel ha pasado 40 años en este peregrinaje y el Señor ha mostrado su poder con ellos. Pero el tiempo del peregrinaje se acabó. La generación que dudó de Dios y que Dios castigó, que no van a ver la tierra prometida, ya murió. El Señor recuerda lo que dijo: esta generación no va a entrar a la tierra prometida por cuanto se rebelaron contra mí. Así es de que muere esa generación y con ellos muere Moisés también, el líder que había designado Dios para sacarlos de Egipto. Y ahora hay un nuevo líder, hay un nuevo dirigente nombrado por Dios, escogido por Dios, y que fue, recuerdan ustedes, presentado o ungido, por decirlo así, ante el pueblo de Israel por el mismo Moisés, que se llama Josué. Josué pues es un varón esforzado, valiente, obediente a la palabra, pero el pueblo, ya pudimos ver que el pueblo es bastante incrédulo, y el pueblo hasta este momento no conocía ningún otro liderazgo más que el de Moisés, ¿verdad? Ellos crecieron en el desierto, estuvieron oyendo la promesa todo este tiempo y ellos no conocían a otro líder que no fuera Moisés. Era lo único que habían visto, era el único estilo de gobierno que ellos conocían. Entonces, el que ahora haya otro, ciertamente ellos habían visto a Josué andar con Moisés, estar al lado de Moisés en las batallas y todo el tiempo, pero no era lo mismo para ellos, ¿verdad? Hubo un cuestionamiento aquí. El pueblo le dice a Josué que ciertamente van a estar con él, pero condicionados. Muestran aquí su duda, muestran aquí su incertidumbre. Le dicen en el capítulo 1 del libro de Josué, verso 17, le dicen: sí, Josué, nosotros estaremos contigo y haremos todo lo que tú nos mandes. Sí, nosotros vemos que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés. Moisés ya había ungido a Josué como su sucesor delante de todo el pueblo, por orden de Dios. Ellos ya lo habían visto. Sin embargo, aquí ellos muestran que aún quieren comprobar si esto es así o no. El Señor, en su infinita misericordia y paciencia, hace un portento, un milagro, y hace cruzar al pueblo de Israel el Jordán en seco. Detiene las aguas del Jordán y le dice a Josué: con esto voy a confirmar tu liderazgo delante del pueblo de Israel, es decir, para que vean que soy yo, dice el Señor, el que sigue dirigiendo esto, el que está en medio de ellos, que no importa que haya habido un cambio de líder o un cambio de dirigente, es la presencia misma del Señor, la presencia que estuvo allá con Moisés y con ellos en el desierto, la que viene ahora a la nueva tierra y que está también con Josué. Dice la palabra de Dios que cruzaron 40,000 hombres armados, listos para la guerra. ¿Por qué? Porque ahora van a tener que enfrentar la conquista de las ciudades para poseer la tierra. Así que Josué, tal como había aprendido de Moisés, manda espías a la ciudad de Jericó. Y en este momento del pasaje que leímos, pues está Josué contemplando la ciudad. Algunas versiones, como la Biblia del Jubileo, dicen que Josué estaba en la llanura de Jericó. Otras versiones, la Peshitta en español, dice que Josué estaba en el valle de Jericó. Lo que es cierto es que estaba en una posición cercana, probablemente contemplando la ciudad y pensando quizás en alguna estrategia de batalla, o esperando la instrucción de Dios de cómo poder subir a pelear contra Jericó. Ahí está Josué cuando se da lo del pasaje que leímos.
se le presenta a un varón con una espada desenvainada. Él lo ve, no puede distinguir a qué ejército o a qué pueblo pertenece. Es decir, por eso intuimos nosotros o deducimos que no había alguna clase de indumentaria específica que lo distinguiera como de algún pueblo. Si hubiera llevado una vestimenta como israelita, inmediatamente se hubiera dado cuenta que era del pueblo de Israel, o si era de los cananeos también lo hubiera podido identificar más fácilmente, pero no es posible identificarlo. Está con una espada desenvainada en su mano. Eso quiere decir que el varón va listo para la batalla, está en pie de guerra, en una actitud probablemente agresiva, porque nadie lo está agrediendo a él, él va en una posición agresiva, y esto le causa incertidumbre a Josué y dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este varón? ¿Por qué viene con la espada desenvainada? Dice la palabra de Dios que Josué se le acerca, se aproxima a él y le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si eres israelita, ¿por qué vienes aquí donde estoy solo con la espada desenvainada? ¿Me quieres matar? Si eres de los enemigos, ¿quién te dio el informe de que estoy aquí? ¿A qué vienes? ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuáles son tus intenciones? La pregunta la hace Josué y la respuesta no se hace esperar. El varón le responde: no. ¿No qué, verdad? Es decir, no soy ni de los tuyos ni de los enemigos. Por supuesto que entendemos que el varón viene en apoyo del pueblo de Israel, pero le dice: no soy de ninguno de los que has mencionado, sino que como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Y Josué inmediatamente, dice, se postra, le adora y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Es interesante ver que Josué no duda, Josué no cuestiona. Él escucha la voz del varón, inmediatamente él reconoce que es Dios el que le está hablando, que es el Señor el que le está hablando. No le pone ninguna prueba, no le inquiere ni le pide que se identifique o que le dé alguna otra señal para comprobar que es él. Inmediatamente se postra, pone su rostro en tierra y le adora. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón? ¿Quién lo recuerda? Bueno, Gedeón está allá en el lagar aventando trigo. El lagar era para la uva, no era para el trigo, pero ahí estaba Gedeón aventando el trigo cuando se le aparece el Señor, y Gedeón le pone una de señales: Señor, que el primero, que si eres tú, espera que vaya, que presente mi ofrenda. Luego el vellón, recuerdan ustedes, voy a poner un vellón si se moja el vellón, y entonces después ahora que no se moje el vellón, que solo, y total, una serie de dudas y de requisitos que pone él para comprobar que es Dios el que le está hablando. ¿Y por qué Josué inmediatamente se postra, adora y dispone su corazón para recibir y obedecer la palabra que este varón le va a dar? Bueno, si ustedes ven, la palabra de Dios dice que el varón de Dios le dice a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué entiende que el lugar es santo, porque el que está ahí delante de él es el que santifica el lugar. Y Josué recuerda perfectamente, porque estoy seguro que Moisés le había transmitido, le había contado a él cómo fue su llamamiento en Horeb, cuando el ángel de Dios se presentó en medio de la zarza ardiendo y que le dijo estas palabras. Así que Josué las tiene frescas en su memoria, las tiene frescas en su corazón, y su corazón está dispuesto y presto para atender la voz de Dios. Entonces, cuando él escucha, no duda, inmediatamente se postra y adora y reconoce que es Dios el que le está hablando. Qué importante es que nosotros, hermanos, estemos sensibles a la voz de Dios, que nosotros estemos inmersos en su palabra, en su espíritu, para estar atentos cuando el Señor nos hable. La presencia misma de Dios es la que se manifiesta a Josué aquí.
¿Pero con qué propósito? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Acaso no era suficiente el haber abierto el Jordán para que el pueblo pasara en seco como señal de que Dios estaba con ellos, de que Dios estaba con Josué de la misma manera que estaba con Moisés? El Señor, en esta manifestación gloriosa, en esta teofanía, confirma a su pueblo por medio de Josué su presencia. La misma presencia que estuvo con Moisés y que estará en medio de ellos sin importar el desafío que ellos enfrenten. Él, es decir, el Señor, Él es el supremo líder, Él es el supremo guía, Él es el supremo comandante. Él dará la estrategia y la victoria. Josué se debe haber sentido muy aliviado de que el varón de Dios apareciera cuando él está ahí pensando en la estrategia de batalla, porque dice, bueno, ¿ahora qué? Ahora ya no tengo que pensar yo en la estrategia, Él me la va a dar. Todo está solucionado. José confía plenamente en la palabra de Dios. Y podemos preguntar, hermano, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros hoy? Eso pasó hace miles de años allá, del otro lado del mundo, en la tierra de Mesopotamia. Hace miles de años, en una cultura diferente, en un país diferente, en una época diferente. Dios se manifestaba a través de estas teofanías, de estas apariciones milagrosas. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? La presencia de Dios sigue estando hoy entre nosotros, va en medio de nosotros. En cada desafío que enfrentamos, en cada nueva circunstancia. Enfrentarse a lo desconocido siempre causa incertidumbre, siempre causa duda, siempre causa inquietud. Cada vez que la vida nos presenta un nuevo desafío, una nueva etapa, nos causa duda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados en nuestro conocimiento de las cosas que van a pasar, pero Dios no. Un niño cuando pasa la adolescencia tiene temor. Antes estaba con sus amiguitos de primaria, ahí en sexto primaria él era el más grande. Ahora pasa a los básicos y ahora a él le van a hacer bullying, ¿verdad? Y empieza a temer, se siente temeroso porque está enfrentándose a una situación que no conocía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos solteros, estamos viviendo con nuestros padres y de repente pues ya tomamos la decisión de casarnos y ahora las cosas cambian, ahora nosotros enfrentamos esa responsabilidad, ahora nos toca a nosotros ser los cabezas de casa, ya no podemos ir con papi a cada rato, ¿verdad? Nuevo desafío y vamos aprendiendo cómo vivir. Eso solo es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero en la vida cristiana también el Señor, como su iglesia, nos ha llamado a nuevas cosas, a nuevos desafíos. El Señor nos salvó, como hizo con Egipto allá, con Israel, sacándolo de Egipto y librándolo del pecado. El Señor también nos libró a nosotros de la potestad de las tinieblas. Él nos fue a sacar, nos rescató con su mano fuerte por medio del sacrificio de Cristo, por el cual nosotros ahora somos salvos. Y el Señor no nos sacó de la esclavitud del pecado ni nos libró para que nosotros vengamos a la iglesia los domingos, lo cual está bien, pero no es esa la finalidad. El Señor nos llamó para llevarnos a una nueva tierra, para llevarnos a tierra que fluye leche y miel. ¿Y esto qué significa? Que va a haber prosperidad, hermano, va a haber dinero. No es eso. Estamos hablando en lo espiritual. El Señor nos ha librado a todos y cada uno de nosotros del pecado. El Señor nos salvó y el Señor está en este caminar con nosotros a diario, porque nosotros como iglesia, como congregación, tenemos que tomar la tierra. Quiere decir, tenemos que avanzar, tenemos que conquistar el reino. Y esa conquista ¿qué es esa conquista? Es la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que avanzar en el reino de las tinieblas compartiendo el Evangelio. El Señor nos ha llamado a que conquistemos la tierra, ya que no nos quedemos afuera. El pueblo de Israel pereció por haber dudado.
La generación que murió en el desierto dudó de Dios y pereció. Ahora bien, yo les pregunto, ellos dudaron, pero el Señor se alejó de ellos. El Señor los abandonó. El Señor dejó de darles el maná. ¿Dejó de sustentarlos el Señor en el desierto? No, por supuesto que no. El Señor es fiel. Pero ellos no heredaron la tierra. Salieron de Egipto, pero no heredaron la tierra. Y es triste que se hayan muerto en la orilla del Jordán sin haber podido recibir la promesa, por haber dudado en sus corazones, por no haber entendido que Dios estaba con ellos pese a cualquier circunstancia que se pudiera presentar. La buena noticia, hermanos, es que el Señor es inmutable, que el Señor no cambia. Y así como allá en el Antiguo Testamento, con Moisés y Josué, el Señor prometió su presencia en medio de ellos y que los llevaba a nuevas tierras, a vivir una nueva vida, así también el Señor a su iglesia le da la promesa, lo que encontramos nosotros en el pasaje de Mateo, pasaje bien conocido, Mateo 28, recuerdan ustedes, la gran comisión y la promesa del Señor de estar con nosotros. Por tanto, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, ¿pero qué tiene que ver eso allá con lo que pasó con Moisés y Josué? Bueno, ese era allá está Dios manifestándose en una teofanía. Probablemente Dios no se manifieste con nosotros de esa manera, aunque Dios puede hacer lo que quiera, Él es soberano, ¿verdad? Pero no esperemos que Dios se manifieste a nosotros de esa manera, ¿verdad? Que nos vaya a parecer un ángel y que caigamos ahí. Como le digo, el Señor tiene poder y Él puede hacerlo, pero el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. La presencia de Dios está continuamente, permanentemente con nosotros a través de su Santo Espíritu. El problema que tenemos es que las circunstancias que nos rodean nos afectan a nosotros. Nosotros nos dejamos impresionar por las circunstancias, ¿verdad? Y ahí es donde viene la duda, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a creer. Dice la palabra de Dios. Quisiera yo que viéramos alguna semejanza interesante que hay entre estos dos pasajes. El pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice que el Señor rogará al Padre y nos dará otro Consolador para que esté con nosotros para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La presencia de Dios está permanentemente en nosotros, en medio de nosotros. Y Dios no nos va a dejar, Él no nos va a dejar de sustentar, Él no nos va a dejar de cuidar. Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, dice el apóstol Pablo, Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. El asunto es que si nos vamos a quedar solo con eso o vamos a avanzar, si vamos a ser de la generación que no creyó y se quedó en el desierto, o vamos a ser de la generación que nos vamos a atrever a pasar el Jordán para heredar la tierra. Él no nos va a dejar, su presencia permanece, está con nosotros. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 14, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice más adelante en el verso 19, siempre en el mismo capítulo, en el 20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es interesante, por favor, quiero pongamos atención a esto. Fíjense lo que dice. En aquel día vosotros conoceréis que yo, es decir, el Señor, ¿verdad?, estoy en mi Padre. Y vosotros, dice, en mí, es decir, en el Señor, los creyentes. Y yo, dice el Señor, en vosotros. Es decir, el Señor nos está confirmando una vez más aquí su presencia permanente, constante, ¿no?
Bueno, por aquí viene. Quiero que pongamos atención a esto, por favor, hermanos. Este pasaje y el otro que vamos a leer de Josué tienen algunas cosas que comparten y que creo que nos pueden ayudar a nosotros a tener una mejor idea. Dice el Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero aquí el Señor nos está dando la clave: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y en Mateo 28 dice: enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor es claro. Y es interesante que en el capítulo 1 del libro de Josué, cuando le dice, pues aquí yo estaré contigo, mire lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, verso 5, y vean cómo tiene una gran similitud con esto que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan. Dice Josué capítulo 1, verso 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces nos pasamos aquí al verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, oigan aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor permanece con nosotros. El Señor depositó su Santo Espíritu en nosotros. Dice que es las arras de nuestra herencia, es decir, el Señor nos dio una garantía. ¿Qué necesidad tiene el Señor de darnos garantía a nosotros? Ninguna, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre y no tiene necesidad de darnos garantía, pero Él en su paciencia incomprensible nos da el Espíritu, y son las arras. Esa es la garantía para que ustedes se den cuenta que yo voy a venir por ustedes y que estoy con ustedes todo el tiempo. Pero hay algunas condiciones. Digo, para la fidelidad de Dios no, porque Él permanece, Él sabe que nosotros somos infieles y permanece fiel, pero para que el Señor nos dé a poseer la tierra, sí las hay. Y es guardar sus mandamientos. El Señor demanda de nosotros obediencia, hermanos. Demanda de nosotros fe, que nosotros podamos creer que Él, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué y con su pueblo, así como estuvo con Gedeón, así como se manifestó a David, así de la misma manera, el mismo poder, la misma presencia de Dios está en medio de nosotros hoy. Y que el Señor como iglesia nos está llamando a que no nos quedemos en la orilla opuesta del Jordán a perder la bendición, sino que vayamos y avancemos. Él va con nosotros. Pero el propósito de habernos salvado, de habernos librado de la potestad de las tinieblas y de habernos llenado con su Santo Espíritu, no es solo que nosotros nos regocijemos. Y eso está bien que nos regocijemos, que gocemos nosotros de las bendiciones de Dios. Pero tenemos que avanzar, tenemos que confiar en Él, saber que va con nosotros, que pese a cualquier situación adversa que se presente, que cada nuevo desafío que hay, nueva circunstancia que la iglesia enfrenta, tanto Iglesia Universal de Cristo, la Iglesia Universal que estuvo desde el principio, los que estaban en el principio, los que estamos ahora y los que estarán adelante, y regada por toda la tierra, como nuestro cuerpo local, está llamado a avanzar en el reino de las tinieblas con la predicación del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito del creyente. Independientemente de los propósitos que nosotros tengamos personales, el Señor va a ir con nosotros siempre y cuando nosotros caminemos en su propósito. Y todo lo que hagamos lo alineemos en el propósito de Dios. El problemita es que últimamente nos han estado bombardeando con las ideas de traiga su propósito, hermano, su propósito. ¿Cuál es su propósito de Año Nuevo? Tráigalo al altar para que el Señor bendiga a su propósito.
Bueno, no es precisamente así. Se oye bonito, ¿verdad? Nosotros tenemos, ay Señor, yo lo que quiero este año es mi carro nuevo. Y no está mal desearlo, ¿verdad? Y venimos aquí, hermano, ore por mí, ore por favor, ore para que me den el crédito, ¿verdad? No me malentienda, no está mal que usted quiera mejorar, pero eso no es un propósito, ¿verdad? Tenemos que alinear nuestra vida con los propósitos que Dios ha establecido para su iglesia. El propósito de la iglesia sobre la tierra es proclamar la palabra de Dios, proclamar el evangelio de Dios, y todo lo que nosotros hagamos debemos encaminarlo sobre ese propósito. Y Dios sin duda va a estar con nosotros, su presencia va a estar en medio de nosotros. Así que si tenemos algún propósito en mente, alguna meta en mente, pensemos: esto que voy a hacer, o esto que estoy pensando, este desafío al que me estoy enfrentando, ¿glorifica el nombre de Dios? Esto que voy a hacer testifica de Cristo, es decir, provee un testimonio mío de que soy creyente, de que he sido transformado por el Señor. Esto que voy a hacer es de edificación para mí y para otros. Si es así, sin duda estamos caminando en el propósito de Dios. Y si es así, sin duda el Señor va a permanecer con nosotros, va a estar en medio de nosotros y Él nos va a dar la victoria. Si hay alguna duda por ahí, mejor pensémoslo 2 veces y llevemos todo a la palabra. El Señor, dice la palabra en el pasaje bien conocido, pasaje que aprendimos algunos desde la escuela dominical de niños, Hebreos 13:8. ¿Quién lo sabe? Hebreos 13:8. Quiero que lo repitamos. ¿Lo repite conmigo? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A ver, repitámoslo otra vez al unísono. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La presencia inmutable de Dios, Dios permanece inmutable, sin cambio. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 1, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no hay ni el más mínimo indicio de cambio en Él. Él permanece por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, podemos estar confiados que ese Dios que no cambia, que libró a su pueblo, es el mismo Dios que nos salvó por medio de Cristo y que nos dio su Espíritu. Es la misma presencia, es el mismo poder. Así que lo importante sería aquí que nosotros nos podamos alinear a los propósitos de Dios. Moisés no se fue con sus propios propósitos ni con sus propios planes, ¿verdad? Ni Josué tampoco. El Señor le dijo: tú vas a ser el sucesor de Moisés. Ay, no, Señor, si yo ahorita me quería ir para los Estados Unidos. Cuando regrese, vieron mis años allá, cuando regrese. O Moisés, ¿verdad? Señor, fíjate que ahorita cabal me acaba de dar trabajo mi suegro Jetro aquí con las ovejas y yo no he hecho ni mis chamarras, ¿verdad? No, ellos no pusieron esos peros, ellos fueron obedientes a la voluntad de Dios. Dejaron sus propósitos personales y caminaron en la voluntad de Dios, y Dios permaneció con ellos. Queremos nosotros comprobar que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Sí, hermanos, si usted es creyente, el Espíritu Santo mora dentro de usted y el Espíritu Santo está con usted permanentemente. No va y viene, está en usted de manera permanente. Confiemos en Él. No seamos incrédulos, confiemos en Él y obedezcamos sus mandamientos, y el Señor, como congregación, como individuo, como sociedad, nos va a dar la tierra. Vamos a poder ver nosotros cómo conquistamos en el nombre del Señor para Él esa tierra. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor
porque tú te has manifestado a nosotros en este tiempo a través de tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, el cual nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Gracias, Señor, porque por medio de Él tenemos testimonio de que somos salvos, tenemos testimonio de que tú vendrás, tenemos testimonio de que tú permaneces siempre con nosotros, pese a que las circunstancias nos puedan dar otro indicio en lo aparente. Sabemos que tú permaneces fiel por la eternidad. Señor, permítenos ser obedientes a tu palabra. Señor, permítenos confiar en ti plenamente, no dudar, Señor, y permítenos de esa manera poder enfrentar los desafíos como iglesia, estos nuevos retos, estos nuevos comienzos, sabiendo que tú te sigues moviendo en medio de nosotros como lo hiciste antes. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén.